Mi nombre es Víctor López, soy el hermano menor de Pancho López Muntaner. Era el cuarto hijo de una familia que estaba compuesta por mi papá, mi mamá, los 6 hermanos y mi abuela, que vivió siempre, se crió con nosotros, que también era una hincha de gimnasia, era tripera, la abuela. Y éramos 6 hermanos, donde nos llevábamos diferencias de edades entre los 2 mayores, los 2 del medio, que eran Pancho y yo, y Fernando y Mónica, que eran los más chicos. Un hogar de trabajadores. Mi viejo era trabajador, trabajaba en YPF, en la destilería de YPF, y mi mamá, por épocas o por situaciones que se dieron en el país, mi hijo quedó cesante de YPF en una gran huelga del año 68, y mi mamá tuvo que salir a trabajar, trabajó en el frigorífico, también mi abuela, mi hermano mayor, y de formación de religión católica, mis padres y por ende todos nosotros, y fuimos formados en escuelas católicas. Pancho y yo hicimos, Pancho hasta 5º grado y yo hasta 4º en el John Kennedy, y teníamos la actividad religiosa en Nuestra Señora del Valle, que estaba al lado de la escuela. Después, a fines de los 60, calculo años 69, 70, mis viejos ponen un negocio y nos vamos a vivir al barrio de lo que hoy es Altos de San Lorenzo, y ahí seguimos en una escuela pública. Mi viejo volvió a trabajar YPF y mi madre puso un comercio en la misma casa. Y bueno, terminamos la escuela primaria e ingresamos al bachillerato de Bellas Artes, Pancho y yo, y bueno, teníamos la convivencia de hermanos que por las edades que teníamos vivimos la adolescencia hasta que se lo llevaron, fue muy fluida, teníamos un contacto directo permanente, íbamos a la misma escuela, teníamos más o menos las mismas actividades. Él ahí empieza a practicar deportes, estando en Bellas Artes, empieza a hacer atletismo, y después empieza a jugar al rugby en Universitario. Y ahí desarrolló, hasta el tiempo que estuvo, que deben haber sido desde los 14, deben haber sido 3 años que jugó al rugby para Universitario. Lo recuerdo como, para mí era como el ejemplo, ¿no? Era por la cercanía de edad y por la conducta que él tenía, muy estricta, era muy abocada a lo deportivo, y en la escuela también, si bien no éramos grandes estudiosos, pero y eso nos hacía compartir hasta los estudios, porque estábamos en la misma escuela y más o menos lo que él había dado lo empezaba a estudiar yo, y bueno, siempre fue muy solidario en eso y siempre fue muy compañero conmigo. Y siempre fue de compartir todo conmigo. Como te contaba hace un rato, nosotros vivíamos en una casa donde estaba el negocio, mis padres y mi hermano más chico vivían en la casa de al lado, así que nosotros teníamos todas las noches para nosotros dos, y era compartir cosas de adolescente todos los días. Y ahí en esos comentarios
uno se iba enterando de las actividades que él tenía en la escuela o actividades barriales que hacía, que por ahí yo no las tenía, por la edad o por lo que fuera, por ahí yo no tenía esas actividades que él ya desarrollaba en la escuela. Y producto de pertenecer a una familia de formación peronista, y donde toda mi familia tuvo militancia política, desde aquella época hasta la actualidad. Los que quedamos, todos desarrollamos actividades del peronismo siempre. Siempre estuvimos abocados a la actividad política, a la militancia política, y creo que fue ese legado el que nos dejaron como hermanos y como padres que hoy no están, el acto solidario, el acto de compromiso, y bueno, y uno los recuerda desde ahí, ¿no? Desde el afecto de habernos inculcado y enseñado el gesto solidario para con los demás, formarnos políticamente para comprender lo que se vivía y lo que se podía llegar a vivir más adelante, y hoy, gracias a eso que hicieron los hermanos mayores, creo que podemos llegar a comprender lo que nos toca vivir en el país hoy. Estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y hacía la carrera de dibujo artístico. En Bellas Artes tenía dibujo artístico y dibujo técnico. Su orientación era el dibujo artístico. Pero esto lo traía desde chiquito, siempre. Fue un dibujante por naturaleza. Le gustaba mucho el dibujo, la pintura, mucho la plástica. ¿Cuándo empieza esto? Esto empieza porque había unos familiares de mis padres que eran los padrinos de Pancho, que seguramente los deben conocer porque eran fanáticos de Gimnasia y son una familia bastante nombrada, o por lo menos en una época acá en la Ciudad de La Plata, que era la familia Gamallo, que tenían unos supermercados. Era fanático de Gimnasia, pero fanático. Tuvo en la década del 60, fines del 60, 70, me acuerdo que venía Gamallo orgulloso a contar que había comprado un terreno en Estancia Chica y que se iba a hacer una casita y que iba a vivir en cosas. Mi viejo, pincharrata, no fanático, pero era estudiante, festejaba los triunfos de estudiantes. Y hasta ahí todos los hermanos éramos todos de estudiantes, no había, menos mi abuela. Y mi abuela influía sobre alguno de nosotros para convertirnos a Gimnasia. Pancho, por la relación que tenía con mi abuela, fue el primero a empezar a modificar la matriz estudiantil. Y recuerdo, pero como si fuera hoy, en el año, poner el 68, en el auge de Estudiantes de La Plata, para un día del niño, mis viejos tenían una casita en el barrio El Retiro, que en esa época, en la década del 60, era campo. Y nos juntábamos todos los fines de semana con la familia ahí, pasábamos el fin de semana. Y Gamallo le dijo que lo pasaba a buscar y se lo llevaba al ahijado. Y bueno, nosotros nos fuimos todos para el barrio El Retiro y esa casita, y de repente estábamos todos ahí, era grande el terreno, qué sé yo, y lo vemos venir corriendo, todo vestido de Gimnasia, ¿no? Y Gamallo con la camioneta atrás. Y lo recuerdo porque venía orgulloso de, ese fue el quiebre que él hizo, y bueno, y a partir de ese día era Gimnasia para él.
El Lobo se había transformado en su equipo, él había elegido, ya te digo, tendría 8 años, 9 años tendría, era chico. Pero bueno, ahí creo que fue el primer día donde él rompió con las cadenas de la familia y a partir de ese momento fue tripero. Si perdía no se le podía hablar, qué sé yo, cosas así. Pero sí, era muy hincha de Gimnasia, muy hincha de Gimnasia. Es más, se enojaba siempre conmigo porque yo le usaba las medias de Gimnasia y ya él no entendía cómo yo, siendo estudiante, me podía poner las medias de Gimnasia. Pero bueno, como yo quería ir a jugar al fútbol, si en algún momento mis medias no estaban en condiciones, agarraba las de él y se enojaba que le usaba las medias de Gimnasia. Por ahí jugábamos al fútbol, qué sé yo, y creo, no me quiero equivocar el nombre, pero me parece que había un jugador que se llamaba Onis. Bueno, me acuerdo que él jodía con que él era Onis cuando jugaba la pelota. Que ya te digo, no era mucho porque él era más del rugby o de correr y esas cosas. Cuando llegamos al barrio, lo que hoy es Alto de San Lorenzo, en muy poquito tiempo mi viejo ya tenía una unidad básica a la vuelta de mi casa con un grupo de vecinos y desde que yo tengo uso de razón, a las 6 de la tarde había que ir a barrer la unidad básica, a limpiar, a pegar los carteles, todo adentro de la unidad básica, la actividad que se desarrollaba ahí adentro. Uno lo miraba como los grandes desarrollaban su actividad política, ¿no? Yo a los 8 años no era mucho lo que hacía, pero bueno, recuerdo actos que se hacían y participación de los vecinos, pasarse noches haciendo las empanadas, el asado, preparando todo, porque el otro día había un acto en la unidad básica y las actividades que desarrollaba la unidad básica en el barrio y toda la actividad social y política que se desarrollaba ahí en el barrio. A partir de eso, eso fue una de las influencias y de lo que nuestros viejos nos iban formando desde lo político, que no era un adoctrinamiento, sino que era algo que se vivía naturalmente. Y después mis 2 hermanos mayores que habían arrancado desde la escuela secundaria o universitaria, desde que empezaron la universidad, ya empezaron con actividad política. Y entonces eran todo lo que vivíamos en casa y todo lo que sabíamos que hacían nuestros hermanos, los mayores. Muchas veces íbamos a la casa de mis hermanos a quedarnos un fin de semana y estábamos ahí y se hacían las reuniones y nosotros estábamos ahí sentados escuchando cosas que hablaban en las reuniones que se hacían en la casa, y eso fue haciendo que uno se fuese interiorizando y quisiera más, y seguimos, y a medida que íbamos creciendo, buscábamos y encontrábamos formas de participación y de buscar respuestas a lo que nosotros como adolescentes empezábamos a ver, o lo que escuchábamos que hablaban mis viejos o los compañeros de mis viejos. Entonces como que uno naturalmente fue creciendo en la política. Las reuniones familiares eran de discusión política. Por generaciones y por orientaciones en la década del 70, mi viejo estaba más cerca de la ortodoxia peronista que mis hermanos. Pero bueno, nosotros también nos nutrimos de todo eso. Otra de las actividades que les encantaba, como el rugby, como las carreras de atletismo, era jugar al ajedrez. Vivía con el tablero y las piezas. Y en el negocio de mi mamá
Había veces que nos tocaba quedarnos porque mi mamá o estaba cocinando o lavando, lo que sea, entonces nos dejaban a nosotros ahí o atender, o si venía alguien para avisar. Y venía gente a comprar, sobre todo vecinos hombres que venían, entraban y veían el tablero ahí, Pancho en el tablero, y ya se ponían a jugar y por ahí se pasaban toda la tarde jugando al ajedrez, y se iba uno y venía el otro y le apasionaba. Y eso después lo utilizaba como inserción, si querés decirle, territorial, porque si quería charlar con los chicos del barrio, que yo, los invitaba para enseñarles a jugar al ajedrez, que yo, y en esos partidos que él organizaba y todo, lo utilizaba también como acercamiento a los pibes del barrio, y era un pibe que desde chico desarrollaba una actividad política. Entonces todo lo que él pensaba y sentía que tenía que militar lo transmitía desde esos lugares, desde esos ámbitos. Después en la militancia de la UES ya empezaban a tener actividades políticas como estructura de la Unión de Estudiantes Secundarios. Lo utilizaban si iban a hacer, no sé, una actividad recreativa para chicos en barrios, llevaba los tableros de ajedrez, y una de las actividades que se desarrollaban, aparte de las actividades solidarias y políticas, desarrollaba también esta actividad que era jugar al ajedrez, pero porque también era un apasionado por el ajedrez. Producto de la actividad política, de la militancia política de mis hermanos, ya mi viejo no tenía tanta militancia, pero la actividad política de mis hermanos, él estaba muy ligado, más allá de tener la actividad política en la UES, estaba muy ligado al pensamiento de la tendencia. Entonces era como que se había ido instruyendo sobre las organizaciones, tanto Montoneros como la FARC. Mis hermanos, uno militaba en una corriente, el otro en otra, pero todos dentro del peronismo, y eso, bueno, él estaba influenciado, y por ser más grande que yo también tenía más acceso a otras cosas y mayor actividad. Y la actividad dentro de la escuela secundaria era como canalizar todo esto que se nutría de mis hermanos y de mi familia, y bueno, la ponía dentro de la agrupación de la UES y de las reivindicaciones que había dentro de los reclamos de los estudiantes en la escuela. Ya para esto estamos hablando ya del año 75, antes del golpe. El tema de la represión arrancó antes del golpe de Estado. Entonces era como que también ellos empezaban a vivir en la escuela secundaria un montón de situaciones que se daban tanto por los preceptores, los directores de las escuelas. Todo fue muy cooptado por la derecha de la Argentina, y la conducción de las escuelas y de la universidad había tomado un tinte muy complicado. Entonces vivían con conflictos permanentes de reivindicaciones que les querían ser cercenadas. Entonces antes, no sé, podías ir con el pelo largo, ahora te cortaban el pelo.
Antes iba de ropa sport y después te querían poner un uniforme. Y bueno, y eso fue escalando hasta que llega el tema del boleto secundario, ya en el año 76. Pero ya la Argentina estaba inmersa en un tema antes de marzo y a partir de marzo del golpe, se vivía un clima de violencia y de represión que lo vivíamos todos, no eran solamente los estudiantes secundarios. Y las crisis económicas, y eso hacía que muchos compañeros de la escuela o no tuvieran para los libros, no tuvieran para el micro, no tuvieran para estudiar. Y eso hacía, bueno, que en su militancia y en sus actos solidarios pensaran también en aquellos que no podían tener acceso a esas cosas. Había chicos que iban quedando en el camino. Y bueno, y a eso le dedicaron y le aplicaron el tiempo. Siempre recuerdo en las conversaciones de la mesa, todo, siempre tener cuidado, fijarse cuando salís, cuando vas, cuando venís, pero era más que un tema de cuidado que un tema de negarnos la participación. Es más, cuando la noche de los lápices, cuando se hace la marcha por el boleto estudiantil, se hace al Ministerio de Obras Públicas. Mi hermano, el mayor, trabajaba en el piso 11 del ministerio y cuando se arma la represión en esa marcha, esa noche, mi hermano, el mayor, que estaba en el piso 11, vino a mi casa y le dijo a mi viejo que estuviera más atento con Francisco, con Pancho, que si era necesario ver la posibilidad de sacarlo de la ciudad, todo, y sin embargo mis viejos era como que no creían que podía llegarle a pasarle algo a un estudiante de 16 años. Sabíamos que ya habían empezado los secuestros, desapariciones, pero o por lo menos mis viejos, creo, o no tomaron conciencia o no imaginaron de la magnitud de lo que podía llegar a ser el aparato represivo en ese momento. Es el que está desaparecido también, Luis César. Él estaba en Montoneros. Él era referente de la juventud universitaria, de la juventud trabajadora peronista. También tenía militancia en la JUP porque era estudiante de arquitectura. La mujer de él era estudiante en el museo, Marta Lastrucci. Y mi otro hermano, Miguel, para esa altura no sé si todavía estaba en Bellas Artes o ya se había pasado a Derecho, pero me parece que estaba en Bellas Artes. En el 76 desaparece Pancho, en enero el Día de Reyes lo secuestran a Miguel y en abril lo secuestran a Luis, que en realidad nosotros teníamos entendido durante mucho tiempo de que había sido secuestrado y que había sido detenido y que estaba desaparecido. Y después, no hace mucho tiempo, recibimos en la ciudad de Mendoza que había sido encontrada una fosa común y en el cual, por toda una información que se había encontrado en una dependencia de la policía, nos enteramos de que los habían matado a todos en la calle en el mismo momento. Es decir, no fue detenido, sino que los acribillaron en la calle. Miguel estuvo detenido, desaparecido, y después lo largan. Y a mí me toca transitar toda la escuela secundaria con no solo
el temor de lo que yo había visto, que había vivido en mi casa, cuando lo fueron a secuestrar y se lo llevaron, sino también desde lo emocional. Era un chico de 14 años que había quedado resensible, y los comentarios y lo que se hablaba era de lo que te podía llegar a suceder en caso de que te levantara. Entonces era como que uno iba a la escuela y vivías en riesgo constante y permanente. De hecho, cuando yo cumplo los 16 años, que voy a sacar el DNI, los organismos de derechos humanos le sugieren a mi mamá que me saquen el Muntaner. Por eso es que los últimos 3 hermanos somos López y los 3 mayores son López Muntaner. Que después me toca también vivir la experiencia de la Guerra de Malvinas, adentro como soldado. Yo soy clase 62, estaba haciendo la colimba y nos íbamos para Malvinas y me sacan y me meten en un calabozo y me dejaron preso toda la guerra. Fui prisionero de guerra del ejército argentino por ser familiar de detenido desaparecido. Recuerdo desde la noche anterior que había una fiesta ahí en el barrio, un cumpleaños de un vecino, y nos quedamos todos los chicos que estábamos ahí en la fiesta, estuvimos ahí y estuvimos como hasta la 1 de la mañana más o menos, ahí en la puerta, y bueno, después los padres se iban todos, cada cual a su casa, y nosotros nos fuimos, nos acostamos a dormir, y alrededor de las 6 y pico de la mañana, sentimos que se abren las puertas y se prenden las luces de la casa, y entra mi vieja a la habitación y dice: no se asusten, están revisando la casa, nada más, no va a pasar nada, qué sé yo. Entra el que venía a cargo del operativo, que era el único que estaba a cara descubierta, los otros eran cerca de 10 o 12 personas. Entraron, ya estaban revolviendo toda la casa, entró y dijo: bueno, ¿quién es Pancho? Nosotros dormíamos en camas cuchetas, Pancho estaba arriba, yo estaba abajo, y Pancho dice: Pancho soy yo. Dice: bueno, abajo. Lo bajaron y le empezaron a pedir que entregara las armas y todo lo que tuviera referido a volantes, pedían afiches, armas. Bueno, y mi hermano le decía que no había nada, lo tiraron al piso, le dieron un par de cachetazos, qué sé yo. Y bueno, en un momento mi hermano le dice: ahí en ese cajón de ese escritorio, dice, hay 2 armas. Y saca las 2 armas, abre el cajón el tipo, y era un rifle de aire comprimido desarmado y una pistola de aire comprimido. Y bueno, ahí se violentó el tipo y le pegó. Estaba mi vieja y yo en la habitación, y estos tipos. Y por momento eran 6, 7, por momento eran 3, según lo que estuviesen haciendo. Y le dicen que se vista y que se va a ir con ellos. Y ahí en el momento, bueno, sacan del ropero ropa y le dan la ropa, le dicen: abrigate porque donde vas, dice, hace mucho frío. Y mi hija le dice: ¿pero por qué se lo llevan? Dice: ¿por qué se lo tienen que llevar? Dice: si él contesta lo que nosotros queremos saber, nosotros mismos se lo traemos. Y mi hija le dijo: y si él no sabe lo que ustedes quieren saber, bueno, entonces que se atenga a las consecuencias. Todo para esto, mi madre apuntada con un fusil contra la pared, y yo tenía otro tipo parado al lado de la cama con el fusil, yo estaba acostado y apuntando con el fusil. Y bueno, se vistió, lo esposaron, lo encapucharon y lo sacaron. Y bueno, y después de eso, ahí arranca el periplo de salir a
a buscarlo. Él estuvo, por lo que yo tengo entendido, el primer paso es Arana y de ahí al Pozo de Banfield, si no tengo mal entendido. Después recibimos ya en época de democracia, la CONADEP nos entregó a todos los familiares de los desaparecidos de la Noche de los Lápices era como una ficha, ¿no?, donde daba todos los detalles de los chicos, de cada chico, y abajo indicaba los grados de peligrosidad. En todos, grado de peligrosidad mínimo. Pero bueno, fueron asesinados por descargas eléctricas, fueron todos electrocutados y nunca supimos más nada de sus restos. Cuando lo liberan a Pablo Díaz, por lo que él me contaba, es decir, no tenían contacto directo, se hablaban de celda a celda, o si en algún momento, no sé, compartían un pasillo, se hablarían, lo que puedo saber es lo que nos han contado, ¿no?, o declaraciones de otros detenidos desaparecidos que estuvieron en el mismo lugar y declaraban que fulano pasó por ahí o que compartió la celda o que sabía de la tortura y todo lo que le habían hecho. Por lo que las declaraciones de López, él dice que había un López Muntaner en el centro donde él estuvo. Pero ya te digo, son todas testimonios y declaraciones de liberados. Esto se vivió en toda la familia, porque a partir de ahí empezó no solo un tema de búsqueda, sino de resguardarse. Entonces mis hermanos ya estaban planteando exiliarse, irse. Esto fue septiembre y en enero lo secuestran a mi hermano Miguel y en abril del 77 a Luis. Era como que lo único que quedaba era tiempo para decidir qué hacer. Pero también su actividad política y su compromiso de militante en ese momento también era: no nos vamos, resistiremos hasta que dé. Y después ya estaba, en el caso de Miguel, lo secuestran acá en La Plata, en la casa del suegro, y Luis después de eso ya se va directamente a Mendoza con la mujer, y en la situación en la que estaba Miguel, Luis ya no estaba y después quedó desaparecido. Mi viejo tenía que seguir laburando. Así que bueno, es como que el negocio que tenía mi mamá fue quedando en la nada, y si bien siempre estuvo abierto el negocio, todo, pero se dedicaba más a la búsqueda. Y bueno, el vínculo mayor que tenía era con la mamá de Claudia Falcone, que ya se conocían. Y bueno, arranca con Nelvo Falcone, empiezan el tema de la búsqueda y después la participación en Madres, y bueno, y dedicó, hasta que se enfermó y estuvo muy enferma, dedicó todo el tiempo que tenía a la búsqueda de sus hijos. Primero declaramos cuando el juicio a las juntas en la CONADEP, declara a mi mamá, y después, cuando empiezan los juicios por la verdad, ahí declaré yo. Y no recuerdo si mi mamá también fue a declarar. Pero era un juicio testimonial,
no tenía ni sentencia ni nada. Recién cuando en el año, yo no me acuerdo si es año 2009, creo que fue, cuando se deja sin efecto la ley de obediencia debida y punto final, se reabren los juicios. Ya para esto, mi vieja ya había fallecido, todo, así que ya el testimonio de ella ya no estaba, más que lo que había declarado en la CONADEP. Por eso fue que me citaron y me presenté el año pasado a dar el testimonio del acto presencial del que había vivido, el secuestro de mi hermano. Fue una sensación muy rara porque uno, después de todo lo transitado y todo lo vivido, es como que para uno el contarlo era una coraza que uno mismo se ponía, no era algo que te hiciera mal contarlo, no, sino que cuanto más lo sacabas y cuanto más lo contabas y cuanto más te lo sacabas de encima, era como que el dolor se calmaba, la ausencia no era tan grande, era como que lo tenías presente en cada relato, en cada cosa que se contaba. Lo del juicio no me había pasado nunca, ya te digo, he estado en reportajes para la televisión europea, canadiense, para canales de acá, para videos que se han hecho y documentales, todo, pero siempre fue desde un lugar que uno lo contaba y era la historia. Y como que cuando uno lo contaba, se preservaba lo sentimental, lo que uno sentía realmente. En su gran mayoría eran actos políticos o de derechos humanos, entonces el enfoque de mis hermanos siempre fue desde lo político, ¿no? Y por ahí hasta uno le esquivaba a contar las cosas que uno vivía. Solo contaba la historia de ellos. Cuando fui a declarar al juicio, fue la primera vez que se hace, que se declara en el mismo momento por dos causas. Una la causa Garachico y la otra la de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eran dos causas que tenían dos tribunales distintos, dos fiscalías distintas, era por dos. Entonces cuando yo fui a declarar, me encontré con dos tribunales, dos fiscalías, dos secretarios, todo. Y lo que me pasó que al tener que dar respuestas por cada relato que yo hacía, los que te interrogaban o los que participaban de la declaración, era tan finita la exigencia que es como que uno tenía que, sobre la marcha de lo que iba contando, tenía que ser muy exacto, y fue la primera vez que me pasó que sentí como una regresión, como que volví al mismo lugar en tiempo y espacio, ¿no?, de cuando tenía 14 años. Y es como que reviví ese hecho, cosa que no me había pasado antes. Y bueno, esperemos que, por momentos digo, lo logré, porque si no hubiese llegado a ese estado de declaración tan exacta y tan precisa, a lo mejor una simple declaración de lo que pasó, tal vez el día que eso tenga una sentencia sería menor. Lo que uno, por lo menos a mí me pasa, llevo un dolor profundo por la ausencia de mis hermanos y por la injusticia que se cometió con la militancia política. Creo que lo que uno aprendió es a vivir con su ausencia.
que a mí no se me ocurre pensar hoy que está vivo. Los hechos demuestran de que no lo está. Entonces es como que uno aprendió a vivir en esa ausencia, ¿no? Y trata de recordarlos como lo estamos haciendo ahora, desde las cosas más simples y hasta las más complejas, desde ser hincha de un club hasta su militancia política. Mira, yo la otra vez cuando fui a declarar, me preguntaron qué era lo que esperaba y yo le dije que para lo único que hacía era para sostener la memoria y que se descubra la verdad, y que no creía en el acto de justicia a esta altura de la vida, después de 40 años, por más que sentencien lo que sentencien, va a ser injusto. Sí me parece que es un acto de justicia y que un club de fútbol reivindique a sus hinchas. Creo que lo más importante que nos puede dejar a la familia es que el club del cual este chico era hincha, que busque la verdad de su historia, que no quede en el olvido y reivindicarlos, porque en realidad lo que hace el club es reivindicar a esas personas. Entonces, nuestra familia lo que siente es que toda la injusticia que hemos vivido, ¿no?, por un lado, la recuperamos, en este caso en particular, por un club de fútbol que reivindica a su hincha.